Estamos con Juan Carlos Matius, es vicepresidente del World Trade Center Lima, Perú, y es, por supuesto, ex viceministro de MIPE Industria. Le agradecemos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por supuesto, la coyuntura económica en medio de nuestra esquizofrenia política, ¿no?, pasa un poco a veces desapercibida, pero ya estamos como entre la saturación y la necesidad, por supuesto, de fijarnos en lo que está pasando, porque para empezar, la guerra comercial entre los dos principales socios comerciales del Perú, chiquitito, ¿no? Claro. Pero entre estos dos gigantes, evidentemente, dicen muchos, nos puede pasar factura. ¿Esta es una factura con puro pasivo o puede haber algo positivo en toda esta situación? Claro, buen punto, Enrique. Ahí, de repente, la primera reflexión es mirar la envergadura de los actores que están en juego, ¿no? Porque cuando hay un problema en el Perú, es un problema de los peruanos. Cuando hay un problema en Estados Unidos y China, es un problema del mundo entero. Por supuesto. Entonces, es innegable que va a tener una repercusión, y está teniendo una repercusión para el mundo y para América Latina. Sin embargo, también es cierto que encuentra a un Perú en una posición económica bastante más estable de lo que tuvo en décadas anteriores. Si miras todos los indicadores macro, todos, Perú está en una posición bastante más saludable que la mayoría de países en América Latina. Oiga, pero ahí yo quiero hacerle un paréntesis para complementarlo. Es impresionante que tengamos esa solidez en medio de la situación política que estamos atravesando. Eso habla muy bien de la economía, pero en parte también de nuestro sistema democrático, en medio de todo, que ahí está aguantando, ¿no? O sea, porque siempre se habló del tema de la macro, pero acá ya estamos yendo más allá. Eso es una buena noticia como tal, ¿no? Es cierto, a pesar de que, de todas maneras, hay desafíos grandes en términos de reformas que no se dan desde los 90 en el Perú, que siguen estando sobre las famosas reformas de segunda. Por supuesto, y estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de educación, salud, infraestructura, ciencia, tecnología, por supuesto. Entonces, esos retos los tenemos, y al final, cuando uno mira que la economía peruana va a crecer 4% y que crece más que América Latina, es insuficiente para el Perú. O sea, tendríamos que estar creciendo sobre el 6% para que tuviéramos la tranquilidad y la aspiración natural a participar en la OCDE y para pasar a las ligas mayores, ¿no? Entonces, hay retos ahí. De todas maneras, en tu punto, es cierto, o sea, primero, una de las preocupaciones mayores es cómo está impactando en el tema el precio de los metales. El precio de los commodities en general, pero particularmente los minerales, y en el caso de Perú, eso es relevante porque el 60% de lo que Perú exporta son justamente minerales, y particularmente cobre y oro. Y eso nos afecta en la llegada hacia Estados Unidos, hacia China en particular. ¿Por qué impacta en el precio como tal? ¿Por qué la demanda se reduce por el lado? Claro, porque esta incertidumbre que se da producto de la guerra comercial, primero, para tener una idea de dimensión, está afectando productos que se comercian entre ambos países que representan 260.000 millones de dólares. Para tenerlo en claro, eso es más que todo el PBI del Perú. Entonces, esa incertidumbre está generando una menor proyección de crecimiento, tanto en Estados Unidos como en China. En China se preveía 6.4%, ahora se habla 6.2, 6.1, que parece poco, pero para el tamaño de la economía china, eso es súper importante. Ahora, veníamos embalados ahorita nomás con el cobre y el oro. ¿Eso también está cambiando entonces? Por supuesto, no por volumen, porque en volumen sigue creciendo la exportación. El tema es el precio. Y el impacto es poderoso, y como digo, si pesa de la canasta exportadora, este año con un poco de suerte nos acercaremos a los 50.000 millones de dólares de exportación, y de esos 60% minerales, y particularmente oro y cobre, que es como el 80%, el golpe nos da, ¿no? Entonces, ahí tenemos un impacto. Y lo otro es que esta incertidumbre hace que muchos inversionistas e incluso personas se vayan refugiando en el dólar, y eso genera una presión hacia la subida del tipo de cambio. Obviamente, y que revierte un proceso que habíamos vivido de solarización cada vez más sostenido, ¿no? Lo que sí es bueno es que nos encuentra, además, en una posición económica mucho más estable que años atrás. Nos encuentra con una estructura comercial súper bien diversificada. Hoy día tenemos 25% de nuestro comercio con Norteamérica, particularmente Estados Unidos, 25% con Europa, 25% con Asia, particularmente China, y 25% con América Latina. Eso es espectacular. Diversificado en términos de nuestros socios, no necesariamente en términos de nuestra cartera, ¿no? De acuerdo. Que sigue siendo minerales, pero sí muy interesante que esté bien repartido. Y eso no pasa con todas las economías. En el caso de México, hasta hace pocos años, 81% del comercio en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, se caía la economía norteamericana como se cayó.
el impacto mayor vino sobre México. Allí se ha hecho un buen trabajo, sin duda. Sí, o sea, 21 TLCs que han apuntado hacia eso. O sea, es mentira si decimos que eso estaba calculado, pero que la mezcla terminara así. Pero sí es cierto que al abrir el abanico, No, pero es bien interesante porque finalmente la política de apertura te ha dado, te da ciertos salvavidas en situaciones como estas. Sin ninguna duda. En el caso de China, una dirigente gremial me comentaba esta mañana que ellos buscan ahora de repente venderle a China lo que Estados Unidos le vendía y que ahora ya no le va a vender. Por ejemplo, algunos cítricos, tienes unos temas de estación, hasta los arándanos. Pero claro, estamos hablando de cajoncitos. Va sumando, pero son cajoncitos al fin y al cabo. Es cierto, esa es la mirada que al principio, cuando se produjo el primer disparo de Trump hacia China en enero de 2018, se comenzó a mirar como una oportunidad en América Latina. Entonces México decía, voy a vender más productos eléctricos hacia Estados Unidos, Argentina y Brasil decían vamos a vender más soya, y nosotros también pensábamos en algunos renglones en agro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que ha ido pesando más es una incertidumbre porque que ha rebotado en una tendencia que el dólar suba y a una retracción una desaceleración del crecimiento tanto en Estados Unidos como en China, y el perjuicio es mayor que la oportunidad, eso es verdad. Y por lo tanto esa visión optimista que se veía en América Latina ha ido decayendo porque se pensaba que eso iba a ser coyuntural, y vemos que de enero del 2018 ahora ha empeorado. La guerra se ha acentuado en lugar de ver... Ahora, pero si Trump es tan volátil, digamos, como la moneda venezolana, podría retroceder, porque alguna declaración ha hecho ahora, ¿no? Pero bueno, es tan, como digo, inconsistente, pero por supuesto. Lo que ubicas es importante. El tema de la guerra comercial no ha retrocedido desde enero del 2018. Totalmente de acuerdo. Igual que tú, y me parece un punto súper importante, y yo también tengo el optimismo hacia eso, porque el sentido común te haría pensar, como Estados Unidos o como China, que eso los perjudica a los dos. Claro. Y por lo tanto, la sensatez tendría que llegar en un momento a que se si el tema de Trump es el deal, ¿no? No por encima de todo, pues en algún momento pues se dará cuenta, ¿no? de esta situación. Claro, Estados Unidos, promotor de libre comercio, es todo anti-libre comercio, ¿no? Exactamente, es el mundo al revés. ¿Cómo observas el papel en este caso de los actores peruanos, de la gente peruana, del gobierno peruano y el MEF particularmente? Digamos, yo creo que la tarea principal, cuando uno mira el World Economic Forum y mira las áreas donde Perú está bien, eso que hemos mencionado de estabilidad macro, indicadores sanos en términos macroeconómicos, apertura comercial, sofisticación del mercado financiero, en esas áreas estamos bien. Y esa es parte de una tarea, no producto de esta coyuntura, sino que se viene trabajando bien en esos frentes. Los desafíos grandes vienen si uno mira la sostenibilidad de esa posición que tiene Perú hacia adelante. Y el reto no es solamente crecer, sino desarrollar, y desarrollar es no solamente crecer, sino reducir los niveles de pobreza y generar mayor bienestar. Y para que eso se logre, estos desafíos grandes de institucionalidad, de reforma educativa, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, siguen estando en el tapete como los temas principales, y todavía no vemos señales muy claras de un pronunciamiento hacia eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el desafío mayor, porque la coyuntura es coyuntura, puede estirarse un poco, pero es coyuntura, pero si queremos proyectar un crecimiento sostenido y un desarrollo sostenido, esos retos los tenemos que encarar, ¿no? Y ese es el desafío más grande que tenemos. Ahora, la reforma educativa se suponía que más o menos era algo en marcha, pero ha sido un sector sumamente afectado en los últimos meses por los conflictos políticos, ¿no? Hoy mismo vimos esta marcha de Con mis hijos no te metas. Y claro, evidentemente estamos hablando de 5 o 6 ministros de educación en los últimos 2 años y pico. Totalmente. ¿No? El tema pensionario es un tema complejísimo, ¿no? Súper duro. Políticamente difícil de tratar. Entiendo yo que Mercedes Arauz está también trabajando en la materia, pero ojalá en todo caso, porque si uno dice, si la reforma política es tan difícil de lograr, ¿cómo vas a hacer? De repente esas ya van a ser tareas del Bicentenario, ¿no? Claro, yo también lo veo de esa manera. Ahora, pienso que incluso ante el pronunciamiento del propio presidente de la República de no postular y tal, debería llevarlo a atreverse a... Esta es una buena noticia, ¿no? Sí. A invertir tu capital político en toda una serie de reformas que son tan necesarias. Y ojo que son reformas que no reditúan en el corto plazo para que postule la siguiente elección, sino, como dices tú, reformas de mucho mayor alcance, ¿no? Y eso es lo que creo que debería encararse con más fuerza ahora. El presidente en todo caso tendría ahí una AFP política, un fondo de pensiones político, si se anima a comprarse ese paquete. Gracias, Juan Carlos Matus, por su visita esta noche. A ti, Enrique, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más en Cámara.